Hola mis hermanos, aquí estoy con este segundo video de el engaño del espíritu del anticristo. En esta ocasión quiero hablarles del príncipe de Grecia y de la influencia que está teniendo en este tiempo en el mundo. ¿De dónde saco yo este príncipe de Grecia y por qué quiero hablar de él? Vámonos directamente a la palabra en Daniel capítulo 10 versos 20 y 21. Dice así, esto era Daniel explicando su encuentro con el ángel Gabriel, que le traía un mensaje y que antes de este pasaje que les voy a leer, el ángel le dice, durante 21 días se me opuso el príncipe de Persia. Desde que comenzaste a orar, recuerden el ayuno de Daniel, 21 días tenía Daniel orando y ayunando por una respuesta de parte de Dios. Y de pronto, cuando se aparece el ángel Gabriel, después de 21 días de oración y ayuno, entonces le revela que lo que estaba ocurriendo era que había un principado demoníaco deteniéndolo para que no llegase a Daniel. Después viene esta escena donde ya está a punto de irse el ángel Gabriel y le dice lo siguiente a Daniel. Le dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y aquí nombra ahora un principado celestial que es el arcángel Miguel. El ministerio del inicuo, porque en eso nos basamos en esta serie, es un ministerio mundial. Pero este ministerio mundial del espíritu del anticristo es dirigido por el mismo Satanás. De hecho, el anticristo vendrá por obra de Satanás, dice la palabra. Sin embargo, el ministerio de la iniquidad es dirigido por principados demoníacos. Y este principado de Grecia es el que ha venido operando muy fuertemente desde hace unos pocos siglos para acá. No desde hace mucho tiempo, desde hace pocos siglos para acá viene operando este principado demoníaco llamado el príncipe de Grecia. Y nosotros, antes de hablar del príncipe de Grecia, quiero que sepamos lo que es un principado demoníaco. En Efesios capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo nombra la jerarquía demoníaca. Y de primero aparecen los principados. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, este es el rango más alto de la jerarquía demoníaca y los principados son muy poderosos. Fíjense cómo estaba deteniendo al ángel Gabriel. Ahora, estos principados demoníacos son seres espirituales verdaderos, pero al mismo tiempo también son simbólicos. Es decir, no es que este principado se llama Grecia o principado de Grecia. Ese principado quizá tiene un nombre, pero cuando la Biblia nos revela un nombre de un principado demoníaco, realmente lo que está usando es el principio de la metonimia. ¿La metonimia qué es? Es darle a algo el nombre de otra cosa para adjudicarle el significado de aquello. Entonces, nosotros vemos en Apocalipsis, por ejemplo, cuando habla de Jezabel, y sabemos que no es Jezabel, porque Jezabel había muerto. Está hablando de un ser demoníaco llamado Jezabel que tenía influencia sobre una iglesia. Ahora, el príncipe de Grecia, nosotros lo vamos a reconocer por sus frutos. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un reordenamiento, ¿verdad?, del globo en cuanto a la política, al poderío militar, al poderío económico y al poderío cultural. Digamos que se trasladó todo eso de Europa a América.
Pero, tal como ocurrió con la Grecia antigua, cuando Roma conquistó Grecia, dicen los historiadores que aunque Roma conquistó Grecia, Grecia conquistó intelectualmente a Roma. Y muchas cosas de la Roma antigua se pasaron, se trasladaron a la Roma de la época. Lo mismo más o menos ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Estados Unidos salió como el mayor vencedor de entre los aliados, Estados Unidos hoy en día se ha contaminado con muchas cosas que provienen de este principado demoníaco y que han llegado hasta Estados Unidos a través del conocimiento humano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer a este principado demoníaco? Muy sencillo. El Señor nos dio la clave. El Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a este principado demoníaco? Porque la Biblia nos habla solamente en esa ocasión de este príncipe de Grecia. Habla en otra ocasión sobre Grecia, específicamente con ese nombre, Grecia. Pero, y ese pasaje lo voy a leer al final, porque ya ahí habla claramente de un combate entre la iglesia y el principado. Fíjense que cuando nos habla aquí Daniel de este príncipe de Grecia, está hablando de un principado demoníaco que vendría a suceder el gobierno del príncipe de Persia. Quiero mostrarles la siguiente imagen de la influencia de este principado de Grecia. Todo lo que pudieron ver en azul son los países que hoy en día tienen una gran influencia del Principado de Grecia. Y ya les voy a decir qué es lo que este principado promueve. Lo primero es el humanismo. Es el culto al hombre. El hombre por encima de Dios. El hombre es más que Dios. El hombre se puede gobernar a sí mismo. El hombre no necesita un Dios. Eso es lo que llamamos el humanismo. Es un sistema de creencias en las que el hombre excluye a Dios. Solamente le interesa el conocimiento humano. Y esto nos pasa a lo segundo que nosotros debemos saber de este principado demoníaco llamado el príncipe de Grecia. Y que todo esto lo podíamos ver en la Grecia antigua. La Grecia antigua era de hecho muy humanista. Otra cosa que podíamos ver en la Grecia antigua era el culto al intelecto. En alguna parte Pablo dice, porque los hebreos piden señales y los griegos piden enseñanza, algo nuevo, una nueva enseñanza. ¿Por qué? Porque en la Grecia antigua al filósofo se le daba demasiada importancia. De hecho, los políticos de gran influencia, como lo fue Alejandro Magno, estaban rodeados de los filósofos como Sócrates, Aristóteles y otros filósofos que fueron y son aún de gran influencia en el mundo. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6 versos 20 y 21. Es un llamado que Pablo le hace a Timoteo y dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, hablando de la ciencia, profesando algunos, se desviaron de la fe. Y está hablando en un contexto de la Grecia antigua, en un contexto de la Roma antigua, en donde el culto al intelecto, el culto al conocimiento humano, el culto a la ciencia del hombre, a la ciencia humanista, estaba muy por encima en el concepto de los paganos, muy por encima de Dios. Y quiero hacer énfasis en esta parte del intelectualismo, porque lo que sucede es que las personas que sufren de intelectualismo suelen darle mayor importancia a su conocimiento que incluso a la palabra de Dios. Porque para ellos, lo que ellos no pueden comprobar según la ciencia del hombre, no tiene validez. Y allí entra directamente y frontalmente en un conflicto con la fe. Porque todo lo que se llama Dios se recibe primero por fe y después
el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y después entra una lógica espiritual que nos revela la Escritura. Entonces, si tú estás contaminado con un intelectualismo científico y no eres capaz de renunciar a él por recibir la fe, entonces allí entras directamente en un conflicto con Dios. Por eso muchos terminaron desviándose. Por eso muchos, por ser amadores de la ciencia de la época, terminaron apartándose de la fe. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Eso es obra de este principado demoníaco. Ahora, otra cosa, el culto al placer. Si ustedes se dan cuenta hoy en día, el culto al placer es algo aceptado abiertamente en la sociedad. ¿Qué tiene que ver con culto al placer? La hipersexualidad que hoy en día vemos por todos lados. Una mentalidad de despreocupación, de irresponsabilidad, indolencia, inmediatismo, lo queremos todo rápido. Es el culto por la comida, por los placeres, los placeres de cualquier tipo que incentiven nuestros sentidos. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 22, versos 12 y 13. Dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, haciendo alusión a un dicho pagano. Porque recuerden que los paganos no creían en la eternidad. Para ellos Dios no existía. Y hoy en día no se dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero sí hay frases como, por ejemplo, la vida es una sola y hay que vivirla. Es una frase totalmente pagana porque no crees en una eternidad y no crees que lo que haces aquí tiene una repercusión en el futuro, en la eternidad, en lo eterno. Recuerden que el espíritu de Grecia intenta cegar el entendimiento para que tú no creas en Cristo, para tapar a Cristo, para ocultar a Cristo, incluso para robarle el poder a la iglesia. Otra obra que podemos ver de este principado demoníaco hoy en día es el culto a las artes de todo tipo. La arquitectura, la música, las artes audiovisuales como el cine, series de televisión. No digo que eso sea malo en sí mismo, porque nada es malo en sí mismo. Lo malo es el amor excesivo por todas esas cosas, por encima de Dios. Hay gente que abiertamente prefieren quedarse viendo una película un domingo antes de ir a la iglesia. Es decir, hay más amor por sentir algún tipo de placer viendo una película que por reunirse a adorar a Dios. Entonces eso desde luego que no está bien. Otra obra de este principado demoníaco es el culto a la belleza, la idolatría por la belleza y la estética. Gente que se obsesiona con esto, que va a los gimnasios, que hacen dietas, que se maquillan por todos lados, que le dan una excesiva importancia a lo que visten. En general son obsesivos por verse hermosos, por tener autos lindos, por tener muebles preciosos. Aún los electrodomésticos quieren que sean de acero inoxidable. Todo tiene que ser estéticamente bello. Y nada de eso, lo vuelvo a repetir, es malo en sí mismo. El problema es cuando todo eso se roba tu corazón. No es poca cosa esto del culto a la belleza. Hoy en día lo podemos ver en las redes sociales y ves cómo la gente vive tomándose fotos solamente porque quieren mostrar su belleza. ¿De acuerdo? O quieren mostrar algo bello. Otra cosa que podíamos ver en la Grecia antigua y que es parte de este principado demoníaco, era el culto por las competencias deportivas y por los protagonistas de estas competencias deportivas. Yo sé que estoy tocando un área sensible para mucha gente que ama, por ejemplo, el fútbol. Pero, amados, yo he visto algunas vallas de futbolistas famosos, por ejemplo, exhibiendo ropa interior Calvin Klein, y no tienen nada de diferente las poses de estos futbolistas famosos, mostrando su abdomen bien trabajado y todos sus músculos. No tiene nada de diferente con las imágenes que ustedes podían ver de los atletas de la Grecia antigua, que yo llegué a ver en algunos museos
de París, por ejemplo, o de Madrid. Exactamente la misma imagen de la Grecia antigua al mundo moderno. Ustedes piensan que eso es casualidad. No, nada de eso es casualidad. Entonces, no estoy hablando de que te guste el fútbol o no te guste el fútbol. Te estoy hablando de personas que se obsesionan por eso. Personas que se caen a golpes con otros por un equipo de fútbol. Personas que dejan todo por ver un partido de fútbol. Personas que para ellos se pueden hasta vender su casa por comprarse una entrada para ir al mundial en el otro lado del mundo. De renunciar a un trabajo. Ese tipo de fanaticada existe en muchos países. Argentina y en Europa, yo que viví en España, llegué a ver mucho este tipo de actitudes. No es algo para tomarlo como poca cosa. Ahora, ¿por qué yo estoy relacionando a este principado de Grecia con el anticristo? ¿Qué relación guardan? El principado de Grecia lo que hace es abonar el terreno en el mundo occidental para crear una sociedad incrédula, una sociedad que solo confía en el conocimiento humano, una sociedad que rechaza todo lo que no puede comprobar, una sociedad que le da de excesiva importancia al intelecto humano. Y como les dije anteriormente, eso se pelea con la fe, porque hay cosas que se creen solo porque tú las lees en la Biblia. Entonces eso para alguien que tiene un concepto científico humanista no cabe en su vida. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? Primera de Juan, fíjense que cuando habla del anticristo, fíjense los versículos que le preceden al anticristo. Primera de Juan capítulo 2 versos del 15 al 18 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí viene el llamado: hijitos, ya es el último tiempo. No ames el mundo, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, en plural. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense la relación que guarda el amor al mundo con el anticristo. El que ama al mundo termina cediendo ante los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y eso tiene todo que ver con el espíritu de Grecia, con este principado demoníaco de Grecia. Lo primero es que este principado demoníaco cautiva la mente de los creyentes, de la iglesia, a través de los deseos de la carne. Como ya lo dije, el culto al placer. Una mentalidad deseosa y acostumbrada a la comodidad, por ejemplo. Una mentalidad que te limita al esfuerzo extra. Tú no quieres hacer un esfuerzo extra. Todo lo que sea un esfuerzo extra lo rechazas. Entonces el creyente, por ejemplo, no desea ayunar, no desea orar, no desea leer la Biblia. Son creyentes impacientes que no desean esperar las promesas de Dios en su vida, sino que lo quieren todo rápido, quieren ser complacidos inmediatamente. Creyentes que no quieren escuchar hablar de sacrificios. Para ellos llevar la cruz es algo que rechazan, su alma lo rechaza, porque es un alma contaminada con las cosas del mundo. Y ellos solamente quieren escuchar cualquier cosa que les endulce el oído, que les suba el ánimo. Pero eso de escuchar sacrificio no es para ellos. Este principado demoníaco, como ya lo vimos, incentiva la sexualidad, el erotismo, las drogas. Todo eso es parte de los deseos de la carne. Y por eso muchas veces dentro de la iglesia podemos llegar a ver adulterio, fornicación, porque hay una operación demoníaca
que está golpeando fuertemente al mundo hoy. Y si la iglesia no se limpia de estas cosas, simplemente van a ser cautivados. Ahora, lo siguiente es que este principado cautiva la mente de los cristianos a través de los deseos de los ojos, usando, por ejemplo, la belleza como instrumento de atracción. La belleza. Y no estoy hablando solamente de belleza femenina, puede ser belleza masculina o puede ser belleza material, casas, vehículos. Cualquier cosa que incentiva dentro del ser el materialismo, la avaricia, todo eso son instrumentos de maldad. Usa personas bellas convertidos en símbolos de éxito, es decir, la belleza de los famosos, para que las personas fijen en ellos su mirada. Eso nos lleva a lo siguiente, que es que cautiva incluso a creyentes a través de la vanagloria. Y esta parte es importante, porque usa personajes influyentes para mostrar su gloria al resto de los hombres y cautivar a estos también con el deseo de ser famosos, tener poder y fortuna. Muchos cristianos que quieren ser youtubers, muchos cristianos que quieren ser futbolistas, muchos cristianos que quieren ser políticos, muchos cristianos que quieren ser famosos cantantes, muchos cristianos que quieren... Y yo digo, ¿qué relación guarda eso con no améis al mundo? ¿Qué relación guarda eso con llevar la cruz y seguir a Cristo? No tiene mucho que ver. Y todo esto, amados, es realmente serio. Está golpeando duro a la iglesia hoy en día. Lo digo como pastor y lo sé. Otra cosa que hace este principado demoníaco es promover la violencia a través del contenido audiovisual. Películas que son extremadamente violentas. Es todo para colaborar en el ministerio del inicuo, el ministerio de la iniquidad. Hacer que la iniquidad crezca de tal forma en el hombre que prepare el escenario para la venida del anticristo. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y allí está hablando de los últimos tiempos. Entonces, este principado de Grecia lo que hace es colaborar con el espíritu del anticristo. Conclusión. ¿Cuáles son los efectos más evidentes que podemos ver? Un amor por el mundo y sus placeres, la preeminencia por argumentos científicos por encima de la palabra de Dios, la preferencia por métodos humanos por encima de los métodos espirituales. En lugar de creer en la oración, buscamos otro tipo de cosas. Antes de ir a Dios, hacemos muchísimas cosas antes de creer en la oración. Tenemos una mentalidad carnal, o mejor dicho, los que están bajo la influencia de este principado tienen una mentalidad muy terrenal, muy humanista, en lugar de tener una mentalidad de fe, cimentada en las cosas del cielo y no en las cosas terrenales. Cuando todas estas cosas contaminan la iglesia, la convierten en presa fácil de este espíritu del anticristo. ¿Para qué? Para desviar nuestra mirada de Cristo, evidentemente, porque nuestra mirada va a estar en las cosas del mundo. Para distraernos y convertirnos en ignorantes. Recuerden que en Daniel capítulo 11 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará contra el anticristo. Entonces, convertirnos en ignorantes, gente que solamente le encanta ver películas, que se sienta a perder el tiempo en cualquier cosa y que no desean buscar a Dios. Y para distraernos en cosas vanas y también robarnos el propósito, evitar que se cumpla en nosotros el destino profético para el cual Dios nos ha llamado. Entonces, amados, es bien importante porque fíjense que Satanás sabe muy bien que la iglesia es la que le va a hacer frente a este principado de Grecia. Y con este versículo quiero cerrar. Zacarías capítulo 9, verso 13. Fíjense lo que dice. Porque he entesado el arco, como tensando el arco. He entesado para mí, dice el Señor, a Judá como arco. A Judá. Recuerden que de Judea nació el Señor Jesús.
E hice a Efraín su flecha. E hice a Efraín su flecha. Efraín es una representación de nosotros, del pueblo gentil, del pueblo que según el cristianismo es un pueblo gentil, porque es la mezcla del pueblo de Dios con el pueblo pagano. Recuerden que Efraín era hijo de José con una mujer egipcia y que es una mezcla de los santos con el pueblo fuera del pueblo de Dios. Entonces dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. Sión es la representación del pueblo de Dios. Contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Entonces allí habla claramente de un enfrentamiento de la iglesia contra este principado demoníaco de Grecia. Amados, todo esto es parte de esta operación de preparar el terreno para la entrada del anticristo. Y nosotros estamos viendo cómo hoy en día se promueven muchas cosas, se están levantando muchos movimientos que eran propios de la antigua Grecia. El lesbianismo, todo este movimiento LGTB, todo este movimiento gay, eso no es nada nuevo. Nada nuevo. Yo les invito a los que tengan la madurez necesaria que busquen cómo era la sexualidad en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Y ustedes se van a dar cuenta que eran mucho peores, con mucha diferencia a lo que hoy en día están tratando de promover e implantar. Por supuesto que nos quieren llevar hasta ese punto. Han ido primero pidiendo que se les reconozca sus derechos. Después han ido queriendo adoctrinar a nuestros hijos. De hecho, ya en muchos países lo hacen. Ahora se está moviendo el tema de la pedofilia, de quitar esas limitaciones para que adultos puedan tener relación con niños, con adolescentes. Es toda una perversión. Pero eso es viejo. Eso en la Grecia antigua ocurría y en la Roma antigua ocurría. Y quiero decirles algo. La Roma antigua y la Grecia antigua cayeron. Cayeron y me preguntaba a mí mi hija, ¿y cómo cayeron? Y yo le respondí, porque el cristianismo le hizo frente. Todo eso cayó porque Cristo apareció en la escena. Y la iglesia del primer siglo, del segundo y el tercero, fue una iglesia explosiva. Y ese movimiento cristiano terminó por derribar todo ese paganismo, toda esa perversidad, y estableció los principios que le dieron el crecimiento al mundo occidental, un mundo que hoy quiere abandonar a Cristo, quiere sacarlo de la iglesia, no quiere que se ore en los congresos, no quieren que se ore, no quieren a Cristo por ningún lado, pero fue Cristo el que le dio la estabilidad a este mundo. Porque si ustedes van a países árabes, allí la vida no vale lo mismo que en un país cristiano. Un niño que es hijo de un cristiano puede ser asesinado y no pasa nada. Es muy importante todo esto. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.